TAP, Campus Zacatenco. Es director general de CANDE, Ingenieros, empresa especializada en ingeniería estructural, y también presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural del 2015 al 2016. Él nos va a dar la ponencia sobre experiencias en la implementación de dispositivos de control de la respuesta estructural. Sin más preámbulo, los dejo con el doctor Bernardo para que nos platique sus experiencias. Muchas gracias. Un aplauso para el doctor, por favor. Muchas gracias, ingeniero. Y bueno, quiero agradecer a Jorge Ruiz, que lo conozco de muchos años, y que me haya invitado a estar este día con ustedes para platicar sobre la experiencia que estamos teniendo en la Ciudad de México con algunos colegas en la implementación de dispositivos de control de la respuesta estructural. Me siento un poco ajeno al tema con expertos de la talla del doctor Juan Manuel Jara y del mismo Jorge Ruiz, pero trataré de no meterme mucho en sus campos y hablaré más bien de la cuestión práctica. Sí, porque los expertos son ustedes. Aquí, la primera pregunta que surge es si realmente podemos controlar la respuesta de las estructuras, y la respuesta a esa pregunta es que sí, sí lo podemos hacer. De hecho, lo hacemos continuamente, o lo hacemos cada vez que hacemos un diseño sismo resistente, cuando ponemos muros de rigidez, cuando ponemos complementos convencionales, o simplemente cuando le damos a nuestros marcos un diseño sismo resistente. Lo que estamos buscando es controlar la respuesta de esa estructura ante el sismo. Pero entonces, si lo hacemos ya de manera cotidiana, ¿por qué volver sobre el tema y por qué utilizar dispositivos particulares para llevar a cabo ese control? Bueno, eso es justamente lo que voy a tratar de responder a lo largo de la ponencia. Estos son los puntos que vamos a tocar, son bastantes, pero nos vamos a ir rápido para que no se haga pesada la presentación. Vamos a tener una breve semblanza de conceptos básicos de ingeniería sísmica, únicamente para centrarnos en el tema. Vamos a hablar del criterio general de las normas de diseño actual, no solamente en México, sino a nivel mundial, y la alternativa que implique utilizar dispositivos para el control de la respuesta estructural respecto a la metodología de diseño que tenemos actualmente y que ustedes mismos conocen a través de lo que fueron aprendiendo durante la carrera. Hablaremos un poco sobre el sistema de aislamiento sísmico, amortiguadores de fluido viscoso, amortiguadores metálicos, y veremos cómo ese tipo de dispositivos nos pueden ayudar a implementar un nuevo paradigma en el proceso de diseño. En estos temas que vamos a tocar, o en estos aspectos, realmente vamos a ver cuestiones meramente conceptuales. No vamos a ver ningún procedimiento matemático ni cuestiones teóricas a profundidad. Va a ser netamente conceptual para que podamos llegar hacia los ejemplos de aplicación. Bueno, una realidad en la que vivimos es justamente la ocurrencia de sismos. Y la mejor explicación que tenemos actualmente para la ocurrencia de los grandes sismos es la tectónica de placas. Esta es una imagen en donde podemos ver las principales placas en las cuales se supone que está subdividida la corteza terrestre. Hay más placas de estas que les estoy mostrando, placas más pequeñas, pero digamos que esta es digamos las placas más grandes y las más representativas. Aquí lo interesante es recordar que a lo largo de esta línea que va a lo largo de la costa del Pacífico, tanto de América como de Asia, tenemos lo que se conoce como el cinturón del fuego, que es donde se presenta la mayor cantidad de sismos. La que sigue, por favor. En particular, en la República Mexicana tenemos dos mecanismos que nos afectan de manera principal. Uno de ellos es el de subducción, y es el que provoca los sismos de mayor magnitud en la República Mexicana, y ese se da en las costas del Pacífico, desde Colima hasta Chiapas. Y el otro es el de traslación, que se da en el Valle de Mexicali, y es un mecanismo diferente al de subducción, porque las placas se mueven en sentido longitudinal de su punto de contacto, y la liberación de energía es menor. Sin embargo, puedes generar sismos
de poca profundidad que también resulten muy destructivos. La que sigue, por favor. En esta diapositiva, bueno, esta imagen la pueden encontrar ustedes en la página del sismológico. Lo que estamos viendo estos puntos son los epicentros de los sismos de mayor magnitud que se han registrado en la República Mexicana. Como ven, tenemos una concentración de ellos a lo largo de la costa del Pacífico. Los puntos naranjas son sismos relativamente superficiales y los puntos azules son sismos profundos, que si bien estos sismos están, digamos, por ejemplo, hasta Veracruz, por la profundidad que tienen, también son producto del movimiento de subducción entre la placa de Norteamérica y la placa de Cocos. Y acá arriba tenemos nosotros la otra zona sismogénica importante, que es la del Valle Mexicano. En esta tabla lo que vemos es un resumen de los principales sismos, y aquí, pues, disculpen, pero es, digamos, los sismos que principalmente han afectado a la Ciudad de México, desde el famoso sismo del Ángel en el 57, pasando por el sismo del 85, que nunca se le puso nombre, pero con estricto rigor debería ser el sismo de Michoacán, así como le pusimos el sismo de Manzanillo o el sismo de Colima. Y el último sismo que hemos tenido importante en la Ciudad de México es el del 20 de marzo del 2012, que tuvo una magnitud de 7.4 y que podríamos considerar como el sismo de servicio, bueno, según las elucubraciones que se hacen por allá. Pero otra intención de esta diapositiva es que ustedes vean de manera gráfica la representación de lo que implica una diferencia de grado en la escala de Richter entre un sismo de 8 y un sismo de 9, o bien entre un sismo de 7 y un sismo de 8. Como ustedes saben, la relación no es lineal, sino que la relación de liberación de energía es de aproximadamente 30 veces, lo cual es, digamos, difícil de concebir, y en ocasiones se nos pregunta si un edificio que soportó, por ejemplo, el sismo del 85 en la Ciudad de México, podría soportar un sismo de 8.5, de 8.3, en fin, es difícil catalogar a la resistencia de un edificio en función de la magnitud por estas cuestiones, pues, digamos, teóricas que se manejan. Aquí tenemos como referencia los grandes sismos, o los sismos más destructivos que han ocurrido últimamente. Está el de Japón del 2011 con una magnitud de 9 grados, el de Chile en 2010 con una magnitud de 8.8, y tenemos el de Haití, que no fue tan grande en magnitud, pero sí a nivel destructivo con una magnitud de 7. Y el sismo de 1985 pues andará por acá. La que sigue, por favor. Como les decía, es difícil aterrizar un diseño de un edificio en función de la magnitud. Y lo que los ingenieros utilizamos para este procedimiento es hacer una regionalización sísmica. Aquí lo que les estoy mostrando es el antiguo mapa de regionalización sísmica de la Comisión Federal de Electricidad del 93. Ya hay dos reglamentos posteriores a este, pero a mí me gusta utilizar este porque es un poco más pedagógico. En este mapa, este mapa estaba referenciado a una regionalización sísmica, la que sigue, por favor, que se relacionaba en particular a unos niveles de coeficiente sísmico, que son esta columna que viene por acá, que van, pues, o iban desde el punto 0.8 para la zona de menor intensidad hasta el punto 86 en la zona de la costa para un terreno tipo 3. Ahora, ¿qué es el coeficiente sísmico? Como ustedes recordarán, el coeficiente sísmico es una medida de la aceleración que el edificio va a sentir por el movimiento del terreno, y está referenciado a la aceleración de la gravedad. Decir o hablar de un coeficiente sísmico de 0.86 o de 0.50, por ejemplo, es decir que el edificio va a sentir una aceleración en su base del 50% de su peso propio. Si nos vamos a la regionalización sísmica del Distrito Federal, la que sigue, por favor, pues en el DF tenemos la zona 1, la zona 2, que no estoy poniendo aquí, pero que es la de transición, y la zona 3. Y a partir del 2004, la zona 3 se subdividió en 4 zonas. Y los coeficientes sísmicos van desde 0.16 hasta 0.45. Cuando hacemos un diseño sismoresistente, tomamos el coeficiente sísmico y no lo aplicamos directamente en el análisis y en el diseño de la estructura, sino que lo reducimos por un factor de comportamiento sísmico
o un factor de ductilidad que tome en cuenta no la disminución de las fuerzas, sino realmente lo que toma en cuenta es que la energía no va a resistir de manera elástica la aceleración que va a sentir por el sismo, sino que parte de esa fuerza que le va a inducir el sismo se va a resistir por capacidad, es decir, por resistencia, y la otra parte se va a resistir o se va a disipar mediante deformaciones y eventualmente daño. Esto es lo que nos dice el cuerpo del reglamento del Distrito Federal actualmente y lo que nos decía el manual de la CFE del 93, pero ya a partir del 2004 también en la Ciudad de México apareció lo que se le conoce como el apéndice A. Y el apéndice A es un procedimiento que transparenta más la obtención del espectro de diseño. La que sigue, por favor. Este es un ejemplo de un espectro de sitio que se obtuvo a partir de una medición de periodos sobre Avenida Paseo de la Reforma, con un periodo en el terreno de aproximadamente 2 segundos, un poquito menos, era como 1.9 segundos, y utilizando las ecuaciones del apéndice A, el espectro elástico que nos daba es este de por acá. Que la ordenada espectral pues está arriba de 1, o sea de un G. Eso querría decir que un edificio que se diseñara para estar construido en este sitio tendría que resistir un sismo de una vez su peso propio pero aplicado de lado. Como todos sabemos, no diseñamos a los edificios así. De hecho, el nivel de aceleración para el cual se va a diseñar este edificio que está ubicado en este predio no es este, sino es este de por acá, que es alrededor del punto 22, una cosa así. La cuestión es cómo pasamos de este nivel de aceleración, de 1 punto y tantos, hasta este valor de punto 20 y tantos, que se parece mucho a haber tomado el coeficiente sísmico que les mostré anteriormente, el de punto 45, y dividido, por ejemplo, entre 2. Pero la cosa puede ser todavía un poquito más drástica. La que sigue, por favor. Si en vez de emplear un factor de comportamiento sísmico de 2, empleamos un factor de comportamiento sísmico de 4, entonces el nivel de aceleración para el cual vamos a diseñar este edificio pues va a andar por acá alrededor del punto 10. Quería decir que este edificio lo podríamos estar diseñando o bien para 1/10 del tamaño del sismo que le va a llegar, o para 1/5 del tamaño del sismo que se puede presentar en ese sitio. ¿Qué implica eso para el comportamiento del edificio? Que sigue, por favor. Dale, por favor. Dale, por favor. Es una animación que es un poco lenta, entonces vamos poniéndole. El sismo real puede representar una vez el peso propio del edificio aplicado en sentido horizontal. El coeficiente sísmico que utilizamos para la zona 3, la 3B que les mostré, puede andar alrededor de 0.53. O sea, aquí hay un brinco de 1 a 0.53. Y este brinco se explica por el factor de sobreresistencia. Y palabras más, palabras menos, la sobreresistencia en un edificio lo que representa es que no todos los elementos van a fluir al mismo tiempo, y que para que se presente un mecanismo de falla, no necesariamente de colapso, pero sí de falla, se requiere que haya, se requiere que se vayan presentando puntos de fluencia secuenciales en los cuales, o durante los cuales, el edificio todavía puede tomar carga. Y ese es el factor de sobreresistencia que actualmente se utiliza en el apéndice A, y que ya va a ser un procedimiento estándar en las nuevas normas de sismo que van próximas a publicarse. Entonces, pasamos de este factor, o de este nivel de aceleración, de una vez el peso de la estructura, a algo que es aproximadamente la mitad de su peso, pero todavía a este valor le aplicamos el factor de comportamiento sísmico o factor de ductilidad, que viéndonos no muy atrevidos puede ser un Q igual a 2, la que sigue, por favor. Aquí sí. Y entonces acabamos diseñando el edificio para una capacidad de 0.21. Pero el sismo es de este tamaño. El sismo es de una vez su peso propio, y lo acabamos diseñando para una quinta parte de este valor. ¿Qué ocurre? ¿O qué es lo que sucede? ¿O qué es lo que asumimos? Asumimos que el resto de la energía que va a entrar al edificio no tiene que ser resistida por capacidad, sino que se va a disipar por deformación en el edificio. La que sigue, por favor. Y esa deformación
eventualmente